Hace 170 años comenzó en Estados Unidos uno de los movimientos sociales y políticos más importantes de la historia de la humanidad, el sufragismo. Desde la Declaración de Sentimientos de Seneca Falls en 1848 hasta la Declaración Universal de los Derechos Humanos aprobada por las Naciones Unidas en 1948, se llevó a cabo una intensa lucha a nivel mundial por los derechos políticos de las mujeres hasta conseguir el voto femenino. Durante la Revolución Francesa de 1789, las mujeres denunciaron que los valores que se reivindicaban, la libertad, la igualdad y la fraternidad, solo estaban destinados a los hombres. Una de las voces de protesta más energéticas fue la de Olave de Gouges, autora de la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, en 1791. En este documento, la autora reclama para las mujeres los mismos derechos políticos que disfrutaban los hombres, el voto entre ellos, pero no fue exitoso. Antes de la Primera Guerra Mundial, las mujeres generalmente eran consideradas intelectualmente inferiores e incapaces de pensar por sí mismas. Por ello, parecía evidente que no deberían tener los mismos derechos civiles que los hombres. Afirmaban que los asuntos políticos en particular estaban fuera del alcance del espíritu femenino y por tanto era imposible pretender que las mujeres pudieran votar. La fundación del sufragismo se sitúa en 1848, con la Declaración de Sentimientos de Seneca Falls en Estados Unidos. Se reunieron por primera vez las pioneras feministas y declararon un manifiesto que imitaba y corregía la Declaración de la Independencia de Estados Unidos. En él sustituyeron las palabras Reino Unido por varones y Colonias Américas por mujeres. Culpaban a los varones por la situación indigna que la historia les había deparado y en su manifiesto exigían derechos civiles, aquellos que les permitieran apropiarse de su destino. A partir de todo esto nace el sufragismo, el cual era un movimiento organizado dirigido por Susan B. Anthony, Lucy Stone, Elizabeth Cady Stanton y encuadradas desde 1890 en la Asociación Nacional Americana por el Sufragio de la Mujer, National American Woman Suffrage Association, que deciden reunirse cada año y comienzan a hablar no solo de los derechos civiles, sino también de los derechos políticos, de la capacidad de elegir y de ser elegidas. Las mujeres salían a marchas unidas, portando carteles y antorchas desafiantes y eufóricas en la pelea por el voto. Otras veces en forma silenciosa para promover una lectura obligada de sus carteles bautizados como los sentinales mudos. En 1911 fue otorgado el voto en California, en 1917 en Nueva York, pero recién en 1920 se aprueba la 19ª enmienda a la Constitución de los Estados Unidos, que estipula que ni los estados de los Estados Unidos de América ni el gobierno federal puede negarle a un ciudadano el derecho de voto a causa de su sexo. Aunque a las mujeres de tez morena o oscura pudieron votar a partir del 1967. El movimiento sufragista finalmente culmina en 1948 con la Declaración Universal de los Derechos Humanos aprobada por las Naciones Unidas, donde finalmente se reconoció el sufragio femenino como derecho humano universal, declarando que toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país directamente o por medio de representantes libremente escogidos. La incorporación de las mujeres al trabajo fue muy importante, ya que la sociedad industrial y el liberalismo no aportaron cambios significativos a la situación política, legal, económica de las mujeres, sino que siguieron estando discriminadas respecto a los varones. Únicamente sirvió para transformar la posición de los hombres, que consiguieron inicialmente el sufragio censitario y más tarde el universal. En la Primera Guerra Mundial, las mujeres se incorporaron al mercado laboral para sustituir a los hombres que habían marchado al frente. Por ello, las mujeres comenzaron a reivindicar más derechos argumentando que, si eran competentes para realizar trabajos propios de los varones, también lo eran para gozar de sus derechos. Tal como afirmó la escritora y filósofa francesa Simone de Beauvoir, mediante trabajo ha sido como la mujer ha podido franquear
la distancia que la separa del hombre. El trabajo es lo único que puede garantizarle una libertad completa. El movimiento sufragista se constituyó en grandes masas y arraigó con más fuerza en las mujeres urbanas de clase media que poseían un cierto grado de educación. Las obreras antepusieron sus reivindicaciones de clase a sus propios intereses como mujeres. Las campesinas, debido a su baja formación de dedicación íntegra al trabajo, la carencia de tiempo libre y su aislamiento, fueron las últimas y más reacias a incorporarse a los movimientos emancipadores. Aún así, se trató de un movimiento que trascendía fronteras nacionales, ya que las sufragistas de todos los países estaban organizadas y en contacto. Por lo demás, las principales abanderadas del sufragismo y posteriormente del feminismo fueron británicas y estadounidenses, seguidas de escandinavas y holandesas. Los sufragistas fueron a menudo miembros de diferentes asociaciones con el mismo objetivo, pero usando diferentes tácticas. Los primeros objetivos del movimiento feminista siguieron siendo los mismos: el derecho de voto, la mejora de educación, la capacitación profesional y la apertura de nuevos horizontes laborales, la equiparación de sexo en la familia como medio de evitar la subordinación de la mujer y la doble moral sexual. La mujer hoy en día puede dirigir grandes corporaciones, prestar servicios en el ejército y ejercer cargos públicos, pero le deben estas oportunidades a sus precedoras que lucharon para asegurar la educación, la paga en igualdad de condiciones laborales y, lo que es más importante, lograron el derecho al voto.